Se pide representar la perspectiva dimétrica o trimétrica de una serie de piezas de las cuales se aportan sus proyecciones diédricas. Igualmente se dan los ángulos correspondientes a los ejes proyectados en función de la dimétrica o trimétrica que corresponda. Supongamos que tenemos aquí tres ejes y vamos a recordar cómo, partiendo de las medidas de las proyecciones diédricas, podemos sacar en dimétrica o en trimétrica las correspondientes medidas reducidas en dichas perspectivas. Entonces, supongamos que tenemos esos tres ejes y que se nos aportan los ángulos formados por las parejas de ejes, es decir, este sería un eje Z, un eje X y un eje Y. Aquí tendríamos esos tres ejes. Y se da este ángulo formado por el eje Z y el eje X y este otro ángulo formado por el Z y el Y, o el ángulo formado por el X y el Y. De esa manera, en función de esos ángulos, surgen las distintas variantes de la dimétrica o trimétrica que queramos dibujar. Lo que vamos a hacer es ver cómo obtenemos gráficamente las reducciones de los ejes en estos casos, ya que esto difiere del caso de la isométrica en el cual conocíamos el coeficiente de reducción de los tres ejes, que era el mismo. En estos casos lo que hacemos es dibujar un triángulo de trazas de un plano del cuadro cualquiera. Para ello, por un punto cualquiera de uno de los ejes, por ejemplo de este eje Y, hacemos una perpendicular a la prolongación del eje Z. Esa perpendicular nos corta en este punto al eje X y ahora por este punto hacemos una perpendicular a la prolongación del eje Y. Y al llegar a este punto del eje Z cerraríamos el triángulo que hemos trazado y ese lado será perpendicular a este eje X prolongado. Una vez hecho eso, para ver las magnitudes en las que se nos convierten medidas reales al ser posicionadas en esta axonométrica, vamos a batir el plano XY y vamos a dibujar una circunferencia, en este caso una semicircunferencia de este diámetro, y una vez hecho eso, vamos a prolongar el eje Z hasta cortar a la semicircunferencia en un cierto punto. Y lo mismo haríamos con esta otra semicircunferencia de este diámetro. Podríamos haberlo hecho con una de este, es decir, para tener las reducciones de los tres ejes. De modo que estamos suponiendo el caso de una trimétrica, que es el más genérico, y entonces tendríamos aquí que este punto sería el origen abatido. Uniendo este punto con este extremo de X y uniendo este con este, tendremos los ejes X e Y abatidos. Este sería el eje X real y este sería el eje Y real. De modo que aquí pondríamos medidas reales sobre el eje X, haríamos por el extremo del segmento perpendiculares a este lado del triángulo y en su corte con el eje X proyectado, tendríamos la medida reducida correspondiente en ese eje. Si tomamos ahora una medida determinada sobre este eje Y abatido, haríamos perpendicular a este lado horizontal, llegaríamos a un corte aquí y tendríamos la medida reducida en este caso. Bien, una vez hecho eso, vamos a ver que aquí prolongaríamos esto también y sería el mismo proceso. Este sería el Z abatido y uniendo este con este tendríamos el Y abatido. Este no va a ser necesario puesto que ya lo tenemos aquí. Digamos que ese eje lo hemos abatido como contenido en dos planos distintos. Entonces, como decíamos ahora, vamos a marcar una cierta distancia, por ejemplo, esta medida sobre eje X abatido, y queremos saber esta medida de color rojo en que se nos transforma en esta trimétrica. Pues por este punto hacemos perpendicular a este lado del triángulo y en su corte con el eje X tendremos este segmento que representa la magnitud reducida en esta trimétrica. Lo mismo haríamos con un segmento que vamos a poner de color azul aquí en el eje Y, que corresponde a una cierta medida cuya reducción queremos obtener, y desde aquí hacemos perpendicularmente a esa línea horizontal y tendremos la medida reducida aquí sobre el eje Y. Para ver una altura o valor Z de una cierta longitud, la ponemos aquí en color verde, la medida que sea, haríamos una perpendicular a este lado del triángulo ahora, y el corte de esa perpendicular con el eje Z, aquí proyectado, nos determinaría la medida reducida. De esta forma, sacaremos aquí tres medidas reducidas, una medida sobre X, una medida sobre el Y y una medida sobre el Z. Esto nos permitiría repetir esta operación con tantas medidas que como necesitemos de la pieza a representar y sacaremos las magnitudes reducidas en la trimétrica correspondiente. Si hubiera sido dimétrica, pues ya se sabe que hay dos reducciones iguales, por tanto no haría falta hacer la tercera, puesto que esa tercera correspondería a las mismas magnitudes que la segunda. Y este sería el procedimiento para que, partiendo de los ejes proyectados, podamos obtener cómo se reducen las medidas de esa trimétrica cuando están situadas en cada una de las direcciones X y Z o paralelas a ella.
El primer caso que se propone es hacer la dimétrica normalizada de este cuerpo definido por alzado planta y vista lateral izquierda. Se sabe que la dimétrica normalizada es una dimétrica particular en la cual la reducción del eje, digamos, del eje X y la del eje Z es el doble que la del eje Y. O, dicho de otra manera, la reducción del eje Y es la mitad del X y del Z, siendo la reducción del X y del Z iguales. Bien, eso implica que los ángulos formados por estos ejes tienen unos determinados valores. Este ángulo de aquí, si esto es la pieza, supongamos ahora la analizaremos, este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y, este ángulo es 97 grados, 10 minutos. Y este otro ángulo es 131 grados, 25 minutos. Esos valores son difíciles de poner, y esto sale de esta característica inicial que se estudia en la teoría. Vamos a ver cómo, o bien nosotros podemos poner un eje Z, poner aquí el valor angular que se nos aporta de los 131 grados 25 minutos y aquí los 97 grados 10 minutos. Eso con un transportador de ángulos podríamos hacerlo, o bien con un sistema informático exacto. Pero vamos a ver un método para sacar eso de una manera, digamos, gráfica, basándonos en el llamado teorema de Slorz-Misbeibatz. Remitimos a la teoría, pero vamos a ver cómo se aplica en este caso, para sacar esos valores angulares. Ya digo que o bien ponemos los ángulos, o bien lo deducimos por el método que vamos a explicar a continuación. No entraremos en la justificación del procedimiento, puesto que esto hay que remitirse al teorema, y vamos a ver simplemente con la siguiente construcción. Si nosotros construimos un triángulo del cual un lado mide 25 milímetros, otro lado mide 100 y el otro mide 100, es decir, hacemos centro aquí con radio 100 hacemos un arco, y centro aquí con radio 100 otro arco, se construye aquí este triángulo, y ese triángulo lo vamos a girar ligeramente, pues porque tenga más generalidad el proceso. Y ahora, una vez que tenemos eso, hacemos las bisectrices interiores de los ángulos de ese triángulo. Y bueno, pues esas tres bisectrices constituyen los tres ejes X y Z de una dimétrica normalizada. Esto se basa en que este es el triángulo órtico de un triángulo fundamental del cuadro, y bueno, insisto, habría que remitir al teorema, y esta sería la forma de sacar de una manera exacta este ángulo, formado por el eje Z y el eje X, que es 97 grados, y este otro ángulo, que son los 131 grados 25 minutos. Entonces, tendríamos ya esto de aquí. Y esto ahora simplemente no hay más que transportar este ángulo y este ángulo a una línea vertical partiendo del eje Z en posición vertical y transportamos esos ángulos y tendríamos aquí ya las dos direcciones fundamentales de los ejes X y Z. Y una vez que tenemos eso, para sacar la reducción en una dimétrica normalizada, pues ya aplicamos lo que hemos explicado en la primera parte de este vídeo. Bien, dicho esto, vamos a aplicar ahora ya a la pieza que se nos ha pedido realizar. O sea que, como se ve, construimos un triángulo en que un lado es 25, otro es 100 y otro es 100. Podría ser esto 10, 40 y 40. Esto todo tiene un porqué y está basado, ya digo, en las relaciones entre la reducción del eje X y el eje Z. Es decir, que aquí en la dimétrica normalizada, la reducción del eje Z y la del X son iguales y la reducción del eje Y es la mitad. O dicho de otra manera, las reducciones de estos son el doble que las de este. Bien, dicho esto, vamos a pasar ya a la realización de la perspectiva de la pieza en esta dimétrica normalizada. En la figura hemos colocado los ejes de forma que las tres caras que aparecen en las proyecciones son las que aparecen en la perspectiva. Como esto va a la derecha es la vista lateral izquierda, con lo cual este elemento irá en este paralelepípedo en la parte izquierda y este elemento sería el alzado que iría en la parte derecha. Bien, con esos ángulos y por tanto sacando la información de la reducción de cada eje con las medidas digamos, tomadas sobre las proyecciones y aplicando lo que hemos explicado al principio para sacar la reducción de los segmentos en cada eje, en este caso lo estamos haciendo con una determinada escala, además de la reducción correspondiente, fruto de los ángulos de la dimétrica normalizada. Bien, lo primero que haremos será simplemente ver que en este tenemos esta forma cerrada plana, que es la que estaría en un elemento, digamos, en el plano de la perspectiva, que sería este que hacemos aquí. Una vez que tenemos eso, podemos ver que este punto del alzado se corresponde con este de la planta y en la parte superior, que sería este plano de aquí, podríamos dibujar esta forma, para tener lo que sería el techo de esa pieza. Este elemento que tenemos aquí, lo tendríamos aquí materializado.
Insisto, dado que este punto se corresponde con este, pues nosotros podemos perfectamente hacer esto de aquí. En vista lateral, pues podemos observar que tenemos aquí una forma cerrada, que es esta forma que tenemos aquí, que es esta que materializamos y que traducimos con las correspondientes medidas de esa dimétrica normalizada. Una vez hecho esto, podemos ver que este elemento, esta línea que tenemos aquí, se corresponde aquí con este plano. Por tanto, veríamos que esto que tenemos aquí se corresponde con esto en vista lateral y sería precisamente esto en la pieza ya realizada. En el alzado, pues tendríamos este elemento que es, digamos, un rectángulo y que se va a corresponder con este que tenemos aquí. En la planta podemos ver ahora que tenemos aquí este rectángulo y lo podemos, digamos, materializar y relacionar aquí en esta posición. Y vemos que este triángulo que sale aquí, pues lo tendríamos en esta situación exactamente igual. Y ahora tenemos ya en el alzado, tenemos este triángulo de aquí, que, digamos, vamos a tomar otro color, por ejemplo este color verde, para este triángulo de aquí, que se correspondería con este. Este azul más oscuro lo tendríamos aquí, que corresponde con este, y que en planta es precisamente este. Y por último, este blanco que tenemos aquí en alzado y en la planta correspondería con este blanco de aquí. Por otro lado, en la vista lateral tendríamos este azul que, digamos, sería este, el blanco este, que es este que tenemos, que lo mantenemos en blanco, y luego podemos poner este de aquí en un color diferente, que sería este de aquí, que se corresponde con esta forma que aparece aquí. Y ahí tendríamos ya la pieza realizada en perspectiva dimétrica normalizada. La clave de que sea dimétrica normalizada es la que hemos explicado al principio y el proceso pues, es similar al que hemos estado explicando cuando hemos visto otro tipo de perspectivas isométricas o caballera. La misma filosofía, las formas cerradas se suponen situadas en determinados planos de una pieza. Presentamos un nuevo caso, en este caso es una dimétrica, ya no es la normalizada, puesto que este ángulo se nos pide que sean 125 grados y este también 125 grados. De modo que hemos colocado aquí los ejes y a raíz de eso, pues sí, con el método que hemos dicho para sacar las medidas reducidas, pues vamos dibujando las distintas caras del cuerpo. Vemos que se da el alzado a la planta y como va a la derecha, vista lateral izquierda. Por tanto, la vista lateral izquierda, esta especie de L que aparece aquí en la vista lateral izquierda, sería esta L que tenemos aquí. Por tanto, esta que podemos dibujar aquí con este color gris claro, lo podemos materializar. De este punto, que es este, en la vista lateral, este punto se corresponde con este, sale esta otra forma situada en el alzado y en este plano frontal. Por tanto, nosotros ahora podemos tomar aquí esta forma y esa forma la vamos a traducir aquí en la perspectiva. Insisto que las medidas en el eje X, en este eje, pues habrá que irlas traduciendo con el método ese que hemos hecho al principio de la explicación. Una vez hecho esto, vemos que en la planta, bueno, aquí esto tendríamos este trocito también que saldría representado. Bien, en la planta vemos que este punto y estos dos puntos del alzado se corresponden con este y con este de la planta. Por tanto, de esos dos puntos del alzado, que son este y este, saldría esta forma que estoy marcando aquí ahora, cuyo contorno estoy marcando aquí. Entonces esta forma la vamos a materializar aquí de este color gris oscuro, que se correspondería con esta que tenemos aquí. Una vez hecho eso, vemos que en vista lateral tenemos aquí este rectángulo. Ya digo que está atravesado por una oculta, pero ese rectángulo pues lo podemos localizar aquí y ese en vista lateral sería este. Y aquí, este de aquí, que se corresponde con este, o sea que este rectángulo de vista lateral se corresponde con este de aquí. Y ahora, este cuadrado se corresponde con este rectángulo, claro, esto nos parte de aquí. Este punto es este, el de abajo es este, de aquí viene esta línea horizontal que sería esta, por tanto esta forma y esta es la misma en las dos proyecciones, es decir que esta y esta es la misma forma y se corresponde con esta que tenemos aquí en la parte derecha de la figura. Bien, aquí tendremos esta forma blanca que la tenemos aquí materializada y ahora ya viene desde este punto
que es este en la perspectiva, viene esta línea inclinada, que es esta aquí en la perspectiva. Y por tanto, este triángulo vertical, que lo vamos a poner con un color, vamos a decir amarillo, este triángulo vertical sería este triángulo de esta figura. Este triángulo horizontal viene en la parte baja de esta zona, y por tanto aquí lo vamos a poner pues con una especie de, con un verde, que sería este. Tendríamos aquí ese triángulo horizontal. De modo que este triángulo vertical en vista lateral, que es este que hemos puesto aquí amarillo, sería este que tenemos aquí. Y luego nos quedaría este de aquí, que viene desde este punto aquí, este triángulo, que lo vamos a localizar en un color diferente, que sería este el que tendríamos aquí representado, y este triángulo en vista lateral corresponde a este. Y de esta manera tenemos ya aquí este de aquí, este rectángulo corresponde a este azul, es decir, que este sería este que hemos puesto aquí. Este de aquí corresponde a este. El blanco es este que hemos dejado aquí, en esa zona, y aquí tendríamos ya pues la pieza correspondiente realizada en una dimétrica ya no normalizada, sino es dimétrica porque este ángulo es de 125 y este ángulo es de 125 grados. La tercera pieza que se presenta ahora ya será una trimétrica, o sea, que si esto es 125 y esto es 120, los datos que se aportan, este tercer ángulo pues es distinto de los anteriores. Es lo que a 360 le falta para llegar a estas dos sumas. O sea, si es 120 y 125 son 245, de 245 a 360, pues es la diferencia que marca el tercer ángulo. Al ser esos tres ángulos diferentes, pues sería una trimétrica. Aplicaríamos, como digo, pues las medidas, por ejemplo, esta medida del eje X, le aplicaríamos el coeficiente obtenido gráficamente por la explicación que se hizo al principio de este vídeo. Bien, empezamos lo primero viendo alzado, vista lateral y planta. Dibujamos esta forma del alzado, que es bastante descriptiva, o bien esta forma de la planta, que también lo es. Por ejemplo, empecemos por esta forma de la planta, tendríamos, de la vista lateral, que sería esta especie de L que tendríamos aquí. Este punto que tenemos aquí se corresponde con este, y de este saldría esta forma que dibujaríamos paralelamente a las direcciones fundamentales, y vamos a hacerlo, pues por ejemplo, con este color, que nos daría esta forma que tenemos aquí. Una vez que tenemos eso, podemos ver que este punto se corresponde con este en la planta. Por tanto, de este punto situado en el plano de arriba, que es este en la perspectiva, podríamos dibujar este contorno que tenemos aquí en planta, que es una forma cerrada, y lo vamos a hacer pues, con este color azul claro que vamos a materializar aquí. Una vez que tenemos eso, ahora ya podemos ir localizando los distintos vértices de las distintas aristas que quedan por trazar y ver lo que nos queda. Por ejemplo, este punto, que se corresponde aquí con este, pues en la perspectiva es este. Y entonces de este punto sale esta línea que viene hacia acá adelante. Y esta línea, es decir, que este triángulo que se forma aquí, sería este que tenemos. Entonces, por ejemplo, podemos poner el triángulo este que hemos indicado, y ese triángulo sería este, en la perspectiva. Este triángulo, digamos que en alzado sería este. Dejamos en blanco este, por ejemplo, este que cae hacia la izquierda, que corresponde a esta forma y a esta forma. Esta forma en planta, esta forma en alzado, sería ese triángulo que dejaríamos blanco. Este triángulo blanco, en vista lateral, sería este que tenemos aquí. Este que tenemos aquí, que es este. Bien, una vez hecho eso, vemos que aquí tenemos otro triángulo que está aquí se ve que está en este plano. Este es este, ¿de acuerdo? Bien, entonces este triángulo, vamos a darle un color, por ejemplo, amarillo, sería este que tenemos aquí. Ese sería este triángulo, que lo tendríamos aquí en la vista lateral. Y ahora, en esta zona, tendremos este que es esto que viene aquí. Esto viene aquí. Y ahora, este de aquí que cae, o este mejor, vamos a ver este. Por ejemplo, tenemos esto en alzado, esto en planta, pues ese triángulo sería simplemente este que tenemos aquí. Ahora podríamos poner en verde este que tenemos aquí, que es este, y que se corresponde con este
en la perspectiva. Vamos a ver si lo podemos dibujar. Este otro sería este en la perspectiva. Esta línea, obsérvese que esta línea en planta es esta y en alzado es esta, sea una línea de perfil. Desde este punto hacia acá, en horizontal por la parte de arriba, que es esta, que sería esta línea horizontal, sería esta, y esta de aquí sería una frontal en la parte delantera. Y ahí tendríamos estos elementos. Y tendríamos ahí la perspectiva ya de la pieza completa analizada. Como siempre, las medidas, por ejemplo, esta medida, pues hay que aplicarle la reducción obtenida por el método. O sea que en figura aparte habría que hacer ese esquema que hemos hecho al principio, con los ejes formando estos ángulos, el triángulo ese de trazas con sus lados perpendiculares a los ejes, y de ahí hemos sacado la reducción de cada medida. Evidentemente, si esto está hecho a escala, hay que aplicar la escala y luego la reducción. Es decir, la medida afectada de la escala se coloca en el eje abatido y luego se saca la medida reducida aquí. Esa es la particularidad de este tipo de piezas en perspectiva, digamos, dimétrica o trimétrica. Vemos que nos queda por identificar este triángulo del alzado, que lo vamos a poner en un color, pues por ejemplo, en este color, tendremos ahí ese triángulo, y ese triángulo en la perspectiva sería este, para que quede ya todas las caras materializadas en función de los colores, para que quede una identificación más precisa de la pieza.